Una de las razones por las que la historia de Laser Tag se me quedó grabada en la cabeza a lo largo de los años fue porque se ambienta en mi estado natal, Florida. Admito que tenemos nuestra propia serie de gente y lugares extraños. El estado tiene un poco de todo y es probablemente el microcosmos más grande de Estados Unidos después de Nueva York. A lo largo de toda la tierra calurosa, húmeda y plana del centro de Florida, hay lugares que desafían toda lógica y razón. Aquí no hay las típicas trampas para turistas. Creepy Toys ha sido uno de los foros más recientes que he visitado, y el único que llegué a moderar. Visité muchos otros más en mis tiempos más activos de internet, en los inicios de la web, como a mediados de los 90, cuando internet estaba en pañales y si tenías un foro exitoso, eras toda una celebridad. Yo me había topado con uno más pequeño por casualidad, que seguramente ya no existe. Su propósito era atraer a otros nativos de Florida que contaran sus inusuales historias y experiencias. Lo visitaba de vez en cuando, más como un simple lector, sin publicar nada nunca porque mi aburrida vida no me daba para mucho que compartir. El foro principal era el lugar donde los usuarios publicaban sus historias extrañas de la vida real, ocurridas en cualquier lugar de Florida, vivieran aquí o estuvieran solo de visita. Se hacía hincapié en lo real, pero, claro, en la web uno puede contar lo que quiera. Estoy seguro de que muchas publicaciones no eran del todo reales. La mayoría los llamaríamos trollfics. Una noche, cuando entré a leerlo a las 3 de la mañana, mi mirada se fijó en el título de un hilo, concretamente en 2 palabras. Lo había escrito una niña de mi edad a la que simplemente llamaré Kate. Ella publicó: ¿alguien recuerda Kiddieland? Y al ver el nombre de este lugar, un rincón oscuro de mis recuerdos se iluminó poco a poco. De alguna forma, ya sabía que se trataba de un lugar, y no de una serie de televisión, un libro o algo por el estilo. Creí haber visitado un lugar llamado Kiddieland de pequeño, pero por alguna razón lo había olvidado por completo. ¿Estaba en el centro de Florida? No lo recordaba bien. Mis padres solían llevarme por todo el estado. Mi padre era fotógrafo y le gustaba fotografiar todos los parques temáticos y demás lugares peculiares que llenaban las autopistas interestatales y las carreteras. Recuerdo la mayoría de los lugares con claridad, lo cual es todo un logro cuando, ya sabes, los lugares como Disney World y Universal Studios eclipsan a los parques más pequeños. Lo raro es que si me concentro, aún recuerdo con claridad casi todo, desde las sirenas de Wiki Waki hasta Dinosaur World. Pero esto de Kiddieland no era igual. Debió ser bastante aburrido, a juzgar tan solo por el nombre. Probablemente era un triste parquecillo que no me había causado tanta impresión. Entonces, ¿por qué de pronto pensaba tanto en él? ¿Por qué cuando miro todos los álbumes de fotos de mi padre, no veo su letrero por ningún lado? Él fotografiaba todo y siempre tenía una foto de la entrada. ¿Acaso este lugar era real? Revisé las respuestas de la publicación mientras intentaba comprender esos recuerdos olvidados que intentaban salir a la superficie. La mayoría de ellas eran inútiles en cuanto a comentarios o experiencias similares, salvo una de un chico también de nuestra edad. Lo llamaremos Jack, un nombre tan común que siempre es acertado. ¡No puede ser! Pensé que me estaba volviendo loco cuando iba en 3er grado y hablé con otros niños sobre esto. Parece que también lo había olvidado por un rato. El lugar daba miedo. Creo que era horrible. Solo recuerdo haberme enojado con mi papá por no dejarme subir a los autos chocones porque era demasiado pequeño. Lo único que puedo decir con certeza es que su mascota era una pantera de Florida o algo así. Quise responder en ese momento, pero aún no tenía nada que aportar. Y sí, era extraño que este lugar pareciera ser un recuerdo que todos habíamos olvidado y que luego habíamos recordado en cierta medida y nos costaba aclarar. Pero eso no es raro en los recuerdos de la infancia.
Todos tenemos lugares, eventos, programas de televisión, películas y otras cosas almacenadas en algún lugar tan vagamente que nos preguntamos si realmente existieron o no. Pero Kiddieland permaneció ahí con más persistencia que cualquier otro recuerdo que haya tenido. Después de pensarlo durante unos días e intentar crear una imagen sólida de mis memorias, le pregunté a mi hermana si lo recordaba. Es 2 años menor que yo, así que no esperaba que lo hiciera. Sin embargo, terminó ayudándome de alguna forma. Uno de sus primeros recuerdos había sido el castillo de Cenicienta en Disney World. Después de reflexionar un poco, eso me dio una fecha y un lugar. Le pregunté a mi papá poco después, sin muchas expectativas. Los padres llevan a sus hijos a muchos sitios, y sabía que él tampoco recordaría un parque temático viejo y destartalado en el que probablemente ni yo me había divertido. Ni siquiera intentó recordarlo, aunque tampoco tenía muchas esperanzas. Él había cambiado mucho después del accidente de coche. Y lo digo porque yo apenas era un niño. No recuerdo cómo era todo antes de que ocurriera. Hasta ahora, solo tenía 2 recuerdos nítidos de todo aquel año: Disney World y el funeral de mi madre. Supongo que intenté olvidar todo aquello, y nunca me percaté de que el accidente había ocurrido de vuelta a casa desde el resort. Claro que cualquier cosa entre estos 2 momentos se habría perdido en el olvido. Estuvimos viviendo en Ocala, un pueblo al noroeste de Orlando, 1 año más antes de mudarnos. Tenía 7 años cuando nos fuimos. Desde entonces, solo habíamos llenado 2 álbumes de fotos, la mayoría de vacaciones y fiestas de cumpleaños. Había mucho más guardados en el ático, polvorientos y sin abrir por años. Los revisé y vi un montón de fotos de cuando era bebé y algunas de mi primer día en el jardín de niños, pero no encontré ninguna tomada en Disney World. Sabía que no lo encontraría. Papá no las había puesto considerando lo que había pasado. Descubrí que ni siquiera las había revelado. Para mi suerte, había 2 rollos de películas sin etiquetar ni revelar dentro de la caja. Esperaba que el tiempo y el calor del ático no los hubieran arruinado. Quedaron muy rojas y un poco manchadas al revelarlas, pero en general eran imágenes legibles. Mientras miraba 2 rollos de impresiones de la casa de Mickey en 1990, llenas de niños felices de fondo, muchas sonrisas de mi hermana y mías, junto con una buena colección de ropa de finales de los 80s, intenté controlar mis emociones y concentrarme en buscar cualquier tipo de pista. En general, todo era solo evidencia de unas vacaciones de verano normales, pero algo estaba claro en las imágenes. Había sido un fin de semana lluvioso. Había charcos en el suelo en muchas de las fotos y gotas de agua claramente visibles en la atracción de Dumbo. Lo que realmente me trajo recuerdos de ese viaje fue la única foto que había de mí, con 6 años, mirando tristemente las nubes grises desde el balcón de nuestra habitación del hotel. También fueron la última prueba de que mi padre había sido un hombre más feliz, aunque hubiera aparecido pocas veces en las fotos. Al recordar lo ansiosos que estaban siempre nuestros padres por hacernos felices, me di cuenta de que si casi todo el viaje había sido bajo la lluvia, ellos claramente se habrían dado cuenta de nuestra decepción y nos habrían dado una última parada divertida durante el camino a casa. Un último esfuerzo por corregir unas vacaciones casi arruinadas. Fue entonces cuando me impactó un olor, acompañado de una imagen. Vi un puesto de comida con un anciano ofreciéndome un hot dog. Sentí el aroma, y ese aroma a lluvia en un caluroso día de verano evaporándose bajo el sol. Visualicé los charcos sobre los azulejos de colores que se juntaban alrededor de una taquilla. Ahora estaba seguro de que aquel lugar era real, o al menos lo había sido alguna vez. Papá nunca pudo recordarlo bien durante las pocas veces que volví a preguntarle. No sabía si siquiera intentaba hacerlo. Después de todo,
Fue solo unas horas después, con él al volante, que la vieja cicatriz del costado me picaba. Habían sido 28 puntos. Pronto dejé de pensar en ello a medida que transcurrían los últimos años de la preparatoria. De vez en cuando, generalmente antes de dormir, intentaba pensar en más recuerdos, imágenes y cosas de ese lugar, pero mi mente se había quedado en blanco. No obtuve mi licencia de conducir hasta después de graduarme, y en realidad solo había sido para poder ir a la universidad. Durante mi primer año, después de que empecé a sentirme seguro al volante, hice 2 viajes de ida y vuelta entre Orlando y mi antigua casa en Ocala. Un viaje fue por la interestatal, el otro, más largo, por carreteras secundarias. Busqué vallas publicitarias, letreros antiguos e incluso hice algunas paradas en gasolineras y áreas de descanso destartaladas, donde revisé los folletos turísticos más antiguos que pude encontrar. Pero no encontré referencias. Estos viajes estaban fuera de lugar y me hacían perder un día entero, así que no volví a hacerlos. Con las tareas de la universidad y mi vida social, mi búsqueda de Kiddie Land quedó relegada a un segundo plano, a veces hasta el punto de olvidarla por completo. Pero en 2008 resurgió. De niño me autoproclamaba un maestro de Lego. Mi interés por la arquitectura había surgido desde pequeño y me encantaba construir, buscar fotos de casas, tiendas, rascacielos y, por supuesto, incluso parques de atracciones interesantes a veces eran mi afición. La ingeniería civil a mayor escala también llamó mi interés, y a partir de los viejos juegos de SimCity me enganché a los diseños de ciudades y carreteras, y me encantaba mirar o crear mapas en general. Supongo que para mi vida me convenía, siendo una persona lógica y analítica, a pesar de mi pasión por las buenas leyendas urbanas o las historias de miedo. Con ganas de adentrarme en el mundo de la planificación urbana y la cartografía, acepté un trabajo como topógrafo del condado después de la universidad. Es tan sencillo como se esperaría. A veces los conductores que pasan a tu lado mientras trabajas te fulminan con la mirada, probablemente porque no entienden lo que hacemos cuando estamos allá afuera observando el paisaje a través de nuestras estaciones como si fuéramos unos idiotas. Pero al menos podía ir a un lugar nuevo casi todos los días. Y una parte de mí pensaba que esta experiencia podría ser valiosa para encontrar lo que quedaba del enigmático parque. Aún quería responder a la persistente pregunta de qué había sido del lugar. Mi trabajo no me entretenía mucho, así que aprovechaba las noches para mapear el centro del estado, abarcando una amplia zona. Tenía a mi disposición recursos que no tenía antes durante mis primeros viajes para obtener información, como GPS, imágenes satelitales de Google Maps y acceso rápido a una amplia gama de datos históricos. Mi mayor herramienta era mi refinado pensamiento crítico, que me permitió mapear las probabilidades de que Kiddie Land hubiera existido en una zona determinada. Quería ir reduciendo poco a poco sus posibles ubicaciones hasta tener una lista pequeña. Como era de esperarse, Internet no ofrecía respuestas directas sobre su existencia. Supuse que había sido destruido o clausurado mucho antes de que los módems llegaran a nuestras casas, y como ningún periódico cercano publicaba noticias sobre el lugar, también deduje que estaba lejos de cualquier pueblo o ciudad. Debía estar en medio de la nada, una auténtica atracción de carretera casi demasiado extraña e inconexa como para existir. Tras semanas de búsqueda, me topé con Kate una vez más. Al principio, no sabía que la información venía de su página de Tumblr, un fotolog que tenía sobre atracciones por toda Florida, con algunos lugares de otros estados también. En cuanto a temas fotográficos, ella realmente había aprendido de su padre. Podría haberla pasado por alto de no ser por una publicación que hizo al principio de la creación de su página. Había fotografiado la puerta principal abandonada de un pequeño parque de atracciones local en algún lado de Arkansas. El letrero era colorido y alegre, pero a la vez estaba completamente demacrado y a punto de pudrirse por completo. Me resultaba familiar, algo que Kate también había notado
como evidenciaba su comentario sobre la imagen. Después de leerlo, decidí que por fin era hora de contribuir en algo. Había escrito: este letrero me recuerda a Kiddieland. Seguramente nadie lo recordará, pero juro que era real. Pronto me puse en contacto con ella y empezamos a intercambiar correos electrónicos. Al principio, se alegró de tener noticias de otro chico de Florida, pero no creía que yo también tuviera recuerdos del parque. Había mantenido una correspondencia breve con Jack a lo largo de los años. Y, a pesar de investigar juntos, al parecer, nunca supieron de nadie más que tuviera recuerdos. Así que entendía su escepticismo, y me sentí fatal por no haberle dicho nada hace casi 10 años. Jack se había mudado de estado, pero nunca dejó su principal interés por el parque. Pronto, los tres nos convertimos en viejos amigos, poniéndonos al día acerca de eso. Pasamos muchas noches largas juntos, charlando en salas de chat privadas. Éramos todos jóvenes de Florida de los años 90 con intereses similares, y hablábamos de mucho más que de Kiddieland. Fue agradable conectar con gente que creció a menos de 160 kilómetros de mí. Nos hicimos buenos amigos, y con el paso de los meses, juntamos entre todos todo lo que sabíamos sobre el parque, por poco que fuera, y empezamos a centrarnos más en teorías. Mis experiencias geográficas, como decía Jack, ayudaron a establecer un rango probable y mucho más pequeño de donde podría haber estado Kiddieland, lo que a su vez les ayudó a no engancharse en si era real o no. Antes de mi llegada, que ellos supieran, podría haber estado en cualquier parte del estado. Aportaron cosas propias y compartieron conmigo años de trabajo. Ambos eran más sociables y extrovertidos que yo, y habían pasado la última década visitando archivos de bibliotecas, llamando a personas que podrían tener alguna conexión con el parque, e investigando todo tipo de códigos tributarios, construcción, propiedad de terrenos y el negocio de los parques temáticos. Pero se dieron por vencidos hace varios años, porque el aburrimiento había triunfado sobre la intriga. Vivían a pocos condados de distancia, y nunca se conocieron en persona, y Jack se mudó a Georgia hace 6 meses. Sin un solo adulto que legitimara la historia del parque, como algún exmiembro del personal o el padre o la madre de algún niño visitante, entendía por qué habían hecho todo lo posible por investigar el lugar bajo constantes dudas. Y aunque Kiddieland no se había apoderado de nuestras vidas, era algo tan fuerte para nosotros como para perturbarnos a veces. Acordamos continuar nuestro trabajo hasta que al menos pudiéramos comprobar o refutar la existencia del parque, para poder seguir adelante, libres de su posible existencia. Tras meses de charla, a finales del 2008, decidimos conocernos en persona.